Buen día, Buen día. Buen día. ¿cómo estamos? Bien. Hola, buen día. Ya dieron otras materias, me imagino, ¿no? ¿O están en eso? Sí, profe. Bueno, pero ya queda poco para terminar el cuatrimestre. Bueno, nosotros confirmamos ya, digo para los que mientras van entrando todos, lo voy anunciando. Nosotros confirmamos que vamos a estar tomando nuestro parcial el día 9 de diciembre, ¿sí? Posiblemente sea con la misma modalidad que tuvimos el otro día. Vamos a tener, nos confirmarán después, pero un aula de Zoom a disposición para nuestra comisión desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? La idea es que aquel que tenga algún inconveniente particular con respecto a trabajo, creo que Carolina me lo había adelantado la semana pasada, si no me olvido. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, que en todo caso me lo hagas saber, ¿sí? O me mandás un mail y me decís, bueno, trabajo de tal hora a tal hora, ese día, si es que no te dan el día por rendir examen, entonces nosotros vamos a coordinar con vos para que tu examen pueda ser fuera de, que no coincida con el horario de trabajo, independientemente del orden alfabético, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar a tomar el 9 por alfabeto, ¿sí? Nos van a pasar desde la facultad, desde división alumnos, el listado de alumnos. Veo muy pocos conectados hoy con cámara. Nos van a pasar el listado y sobre ese listado y sobre ese orden vamos a ir. Vuelvo a repetir, si hay alguien que particularmente tiene un problema de trabajo o que se le superpone con el trabajo, me mandan un mail por privado, ¿sí? En lo ¿Me posible. recuerda su email, por favor? Sí, cómo no. Se los lo voy a escribir. Gracias. Ahí fue, ¿sí? silvinalosirio@gmail.com. Ahí me avisan, ¿sí? Preferentemente con antelación, me gustaría tener esta información al menos para el jueves o viernes de esta semana, porque tengan en cuenta que la semana que viene, el día lunes y el día martes es feriado, entonces nosotros vamos a tener que tener esto organizado esta semana, ¿sí? Sobre todo si estamos arrancando el miércoles a la mañana temprano, ¿ok? Profe, una consulta. Sí. Cuando dice a la mañana temprano, más o menos yo para organizarme Sí. Bueno, yo sé que vos estás con compañía, así que por eso, también te vamos a dar la misma prioridad que en el caso de trabajo. No, pero no por eso, sino porque para organizarme y, bueno, mandar a pasear a todo el mundo. ¡Ah! Los querés mandar fuera de tu casa. Bueno, ahora entiendo. No, el cuatrimestre pasado nos dieron el aula, nos pusieron el aula a disposición para la toma de examen. Me parece que fue a las 9 de la mañana. Entonces, tomamos todo el día, arrancamos desde las 9 de la mañana y terminamos a la tarde. Como yo les conté, nosotros nos vamos turnando con horarios, los profes, así estamos siempre de grupos de 2, y la idea fue, que creo que también se va a volver a repetir acá, que en un día vamos a poder evaluar a todos, ¿sí? Yo normalmente lo que estoy viendo acá, por lo menos la gente que participa de las clases, que sería la misma que se presentaría al examen,
nunca superó las 30 personas, o sea que 30 personas las tomamos en un día sin ningún tipo de problema, ¿sí? Estamos buscando desde que arrancamos a ver este tema. Quiero quedarme tranquila entonces que en ese grupito todos recibieron el artículo, ¿sí? Bueno, con este material, ¿sí? Más con lo que vimos en clases, tenemos la estructura perfecta para entender el desarrollo de este tema, ¿sí? Primera parte del artículo, ¿sí? Relacionado con parte general, principios de patentabilidad, requisitos objetivos de patentabilidad, requisitos formales de patentabilidad y requisitos subjetivos, ¿sí? Y lo último que nos queda por ver en la clase de hoy es todo el capítulo que tiene que ver con las clases de licencias que prevé la ley de patentes y certificados de modelos de utilidad, que también lo tienen consignado en el artículo que acaban de recibir en el grupo. Bueno, las licencias que prevé nuestra ley argentina de patentes, siguiendo el marco siempre directriz del acuerdo TRIPS, son de dos tipos. Existen dentro de la ley de patentes licencias voluntarias y licencias obligatorias, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia hay entre cada una de ellas, ¿sí? Las licencias voluntarias son las famosas licencias contractuales. Que están contempladas en el capítulo 5 de la ley, bajo el título Transmisión y licencias contractuales, ¿sí? Nos dice el artículo 37 de la ley, ¿sí?, que la patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencia, ¿sí? Puede ser en forma total o parcial y se hace en los términos y con las formalidades que establece la legislación correspondiente. Ese artículo también nos refuerza la punibilidad a terceros cuando nos dice que para que la cesión tenga efecto respecto de terceros, la misma debe ser inscrita en el INPI, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, es la autoridad de aplicación donde nosotros vamos a recurrir para la presentación del trámite de la solicitud de la patente. Entonces, tenemos licencias voluntarias, ¿sí? Voluntarias, permitidas por la ley a partir del artículo 37, ¿sí? Como licencias voluntarias que son, se supone que las partes antes de licenciar se van a poner de acuerdo con respecto a lo que se va a abonar por el otorgamiento de esa licencia. En este tipo de licencias, que son las voluntarias, salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no incluirá la posibilidad por parte del titular de la patente o del certificado de modelo de utilidad de conceder otras licencias ni de realizar la explotación simultáneamente en forma conjunta o separada con el licenciado, ¿sí? Entonces, recuerden que esto es salvo estipulación en contrario. El titular de la patente puede otorgar un contrato de licencia, ¿sí? Y salvo estipulación en contrario, cuando otorga la licencia, él deja de explotar la patente, ¿sí? Y salvo estipulación en contrario también, cuando otorga la licencia, se la otorga a una sola persona física o jurídica y no a varias en el mismo momento, ¿sí?
la estipulación en contrario que permite que esto no se dé en la realidad y que el titular de la patente de invención pueda también explotar en forma conjunta y en el mismo momento la patente junto con el que le otorgó la licencia, o que también pueda otorgarle la licencia a más de una persona a la vez. Las personas beneficiadas con una licencia contractual tendrán el derecho de ejercitar las acciones legales que le corresponden al titular de las invenciones, solo en el caso en que el titular no las ejerciera por sí mismo, ¿sí? Porque no sé si ustedes recuerdan que cuando la clase pasada hablamos de licencia, ¿sí? Dijimos que cuando hablábamos de licencia no era lo mismo que hablar de transmisión o de cesión, ¿sí? Si nosotros licenciamos la patente, le estamos otorgando a la otra parte la facultad de uso de la misma por un periodo determinado de tiempo y bajo una determinada modalidad de explotación y bajo el pago de un canon determinado. Pero le estamos transfiriendo el uso, no le estamos transfiriendo la propiedad. En cambio, cuando nosotros cedemos, ¿sí?, la patente, que también se puede ceder, tanto la patente como el certificado de modelo de utilidad, lo que estamos haciendo es desprendernos de ese derecho y transmitirle todos los derechos que nosotros teníamos a la persona a la cual le estamos haciendo la transmisión. Entonces, ¿qué dice el artículo 40 en relación a esto? Que la persona beneficiada con la licencia contractual tendrá derecho a ejercitar las acciones legales que le corresponden al titular del invento, solo en el caso que éste no los ejercite por sí mismo. Yo tengo una licencia por un determinado periodo de tiempo, una licencia voluntaria, y supongamos que tengo que ejercer una acción, ¿sí? Le voy a comunicar directamente al titular de la patente que ejerza las acciones correspondientes para repeler o impedir el uso indebido por parte de quien lo esté realizando, y solo en el caso en el que el titular no ejercite la acción, yo, sí, como tomadora de la licencia, voy a tener las facultades como para impedir el uso respecto de terceros. Porque ustedes recuerden, sí, que una de las facultades que nos daba el ser titular de una patente de invención desde el punto de vista subjetivo tenía que ver con ese reconocimiento de tipo personal, pero a su vez el derecho desde el punto de vista patrimonial. Y el derecho desde el punto de vista patrimonial es el que me va a permitir impedir o ejercer las acciones para que cualquier persona que en forma indebida pretenda explotar mi patente, yo pueda repeler o impedir esa actividad, ¿sí? Bien. En estas licencias voluntarias, la ley permite que sean exclusivas o no, y pueden ser temporales, ¿sí? Pueden ser por todo el tiempo de duración de la patente o por un periodo determinado, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros ya vimos cuál es el plazo de duración de la patente. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? 10 años. No. 20 años. Ah, 20 20, me estoy con marcas. certificados. 20 años a partir de la presentación de la solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a pactar una licencia voluntaria, ¿sí?, no necesariamente tiene que ser por los 20 años que tengo acordado el derecho, ¿sí? Puede ser por un tiempo menor. ¿Y cuál puede ser ese tiempo menor? Bueno, el que las partes de forma voluntaria acuerden o determinen, ¿sí? Lo importante es que no necesariamente tengo que
licenciar la patente por todo el tiempo de duración que tengo en la misma, si soy titular. Puedo hacer una licencia por 2 o por 3 años, o por 5, o por 15, o por lo que sea. Nunca voy a poder hacer una licencia por un periodo de tiempo mayor a los 20 años. Eso está lógico y está claro, porque el plazo de duración de la patente es de 20 años improrrogables, a cuya finalización, ¿sí?, todos esos procedimientos y esos conocimientos que estaban protegidos por esa patente pasan al dominio público, ¿sí? Esto también tiene que ver con el hecho de que nadie puede transmitir un derecho mejor al que tiene y del que es titular. O sea, yo voy a poder transmitir o voy a poder licenciar en este caso la patente por el plazo de tiempo que me quede en el otorgamiento, ¿sí? Si yo ya llevo 15 años de ser titular de una patente y la voy a licenciar hoy, ¿sí?, mi licencia lógicamente no podrá exceder a los 5 años. ¿Por qué? Porque a los 20 mi derecho caduca. ¿Está claro eso? Bien. Bueno. Esto es todo lo que tiene que ver con que tenemos una patente de invención y queremos realizar un contrato de licencia voluntaria, ¿sí? Voluntariamente las partes se ponen de acuerdo y deciden celebrar un contrato de licencia. Pero la ley también, ¿sí?, contempla otro tipo de licencias que no son licencias voluntarias, sino que son licencias obligatorias, ¿sí? Esto también es una novedad de nuestra ley de patentes. La antigua ley 111 no hablaba de las licencias obligatorias, ¿sí? Y también ha sido incorporado dentro del marco de la ley a raíz de lo que dice el acuerdo TRIPS en cuanto a licencias obligatorias, del cual ustedes ya saben que la Argentina es parte y adhirió, por lo tanto, esa legislación internacional hace que nosotros tengamos que adaptar nuestra normativa interna. Vergel, que ha escrito mucho sobre patentes, dice que las licencias obligatorias son contratos impuestos o contratos forzosos de tipo imperativo, ¿sí?, que se imponen en determinadas circunstancias, ¿sí? Entonces, contratos impuestos o forzosos, o imperativos también, que se imponen en determinadas circunstancias. Pero, ¿cuáles son estas circunstancias? Bueno, Vergel también nos dice que las circunstancias en las cuales se puede llegar a hablar de este tipo de contratos son las que taxativamente enumera el capítulo 7 de la Ley de Patentes, cuando, bajo el título Otros usos sin autorización del titular de la patente, ¿sí?, otros usos sin autorización del titular de la patente, analiza y describe 5 supuestos, 5, de licencias obligatorias dentro del marco de la Ley de Patentes. Esos 5 supuestos son taxativos, ¿sí? Tengamos en cuenta que no hay más supuestos que estos 5 que analiza Vergel y que describe el capítulo 7 de la Ley de Patentes en los artículos 42, 43, 44, 45 y 46, ¿sí? O sea, del artículo 42 al 46. Ahí, en cada uno de estos artículos, tenemos contemplado un supuesto de licencia obligatoria, ¿sí? Bueno, y eso es justamente lo que vamos a analizar ahora.
en qué consiste cada uno de estos supuestos de licencia obligatoria. ¿Vamos hasta acá? ¿Les resulta claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren consultarme algo? ¿No? De todas maneras, quiero que se queden tranquilos porque o sea, lo que yo voy a explicar está todo descrito, mucho mejor que lo hago yo, Elisa Liz, en el artículo que acaban de recibir en el grupo, ¿sí? O sea, frente a cualquier duda o si alguien no pudo estar presente en la clase, el artículo de Elisa Liz describe todos los supuestos de licencias obligatorias que yo voy a explicar a continuación. Bien. El primer supuesto de licencia obligatoria que contempla la ley, los ingleses lo llaman la negativa a licenciar, ¿sí? Que es el supuesto del artículo 42. ¿Y qué significa el supuesto de poder obtener una licencia obligatoria en caso de negativa a licenciar? Se da en estas circunstancias. Cuando un potencial usuario ha intentado, ¿sí?, obtener la concesión de una licencia voluntaria por parte del titular y la intenta conseguir porque han transcurrido 3 años sin que esa invención haya sido explotada, o 4 años sin que la misma haya sido desarrollada, entonces todos sus intentos han sido negativos. Profe, disculpe, eso dice el 42 porque el mío dice otra cosa, me parece. Y lo bajé actualizado, no sé, porque como se actualiza mucho, leí también en los apuntes, tengo miedo de estar mirando. Pasa que el 42 está mezclado con el 43 en la explicación, ¿sí? ¿Qué dice el 42? Que cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables, ¿sí? Porque se supone que yo voy a intentar obtener una licencia, pero no pretendiendo pagar 2,50 pesos cuando por la licencia tengo que pagar 1 millón, ¿sí? Y, a su vez, se den los términos del artículo 43, ¿sí? Y ahí el artículo 43, ¿sí?, habla de que hayan transcurrido el plazo de 3 o 4 años y la invención no haya sido explotada, y todos los intentos hayan sufrido efecto negativo, luego de transcurridos los 150 días contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización del titular. O sea, ¿qué nos quiere decir este supuesto del artículo 42? Que frente a la negativa a licenciar, ¿sí?, frente a la negativa a obtener una licencia, motivo de la falta de la explotación de la patente, y en condiciones razonables de negociación, quien pretenda obtener una licencia en estas condiciones podrá presentarse al INPI y ponerle en conocimiento esta situación, acreditándole, lógicamente, que se den los supuestos de falta de explotación del artículo 43, que las condiciones de negociación han sido razonables, y en este caso, el INPI, analizando la situación,
tal como dice el artículo 42, podrá, ojo, podrá permitir el otorgamiento de la licencia obligatoria. ¿Y por qué digo ojo con el podrá? Porque no es obligación para el INPI, ni es su deber en todos los supuestos que se pretenda obtener una licencia en estas condiciones, otorgarla, ¿sí? Por eso dice podrá y no deberá. El podrá está relacionado con un análisis técnico y específico que va a tener que hacer la autoridad de aplicación para ver si realmente existen las condiciones razonables como para que se dé una licencia obligatoria en el marco del artículo 42. ¿Sí? Bien. El segundo supuesto de licencia obligatoria son los que se conocen como licencias obligatorias por falta de explotación o interrupción de la explotación, que es lo que está contemplado en el artículo 43, que se mezcla, Ayelén, lo que me preguntabas recién, con algunos de los requisitos del 42, porque el 43 te permite obtener una licencia obligatoria por falta o interrupción de la explotación de la patente, ¿sí? Pero no es el mismo que la negativa a licenciar del artículo 42, ¿sí? O sea, en el artículo 42 vos solicitaste una licencia, ¿sí? Solicitaste una licencia porque lógicamente hay una falta de explotación de esa patente en condiciones razonables y te encontrás con la negativa del titular, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿sí? Hablamos de falta de explotación. ¿Y de qué falta de explotación? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, saber cuál es el concepto de explotación para la ley de patentes. ¿Sí? Bueno, el concepto de explotación no está contemplado en la ley, pero sí está contemplado en el decreto reglamentario de la ley de patentes, que es el decreto 260 del año 96. Este decreto, sí, en el artículo 43, nos dice que se considera, ¿sí?, a los fines de definir este concepto de falta de explotación, que media explotación de un producto o de un procedimiento, cuando exista distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones comerciales razonables. Es decir, vuelvo a repetir, el decreto reglamentario 260 del 96, en su artículo 43, considera que media explotación de un producto o de un procedimiento cuando exista distribución y comercialización del mismo en forma suficiente que nos permita satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones comerciales razonables. A contrario sensu, debemos de interpretar, ¿sí?, que habría falta de explotación cuando no se dan estas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el 43? Transcurridos 3 años, ¿sí?, desde la concesión de la patente, o 4 años desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, ¿sí?, que no haya sido explotada, ¿qué significa? Lo que remitimos recién con el concepto de explotación, ¿sí? Salvo fuerza mayor, dice el artículo 43, que esto es importante tener en cuenta, porque más adelante vamos a ver qué es lo que no se considera fuerza mayor para la ley de patentes.
Entonces, salvo fuerza mayor, o se hayan realizado preparativos efectivos y serios para la explotación de la invención objeto de la patente, o cuando la explotación de esta haya sido interrumpida durante más de un año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización del titular. Entonces, el artículo 43 nos habla de supuesto de licencia obligatoria en caso de falta de explotación o interrupción de la explotación, ¿sí? La interrupción tiene que ser de más de un año. Y para definir si existe o no falta de explotación, tenemos que ir al concepto contrario sensu que nos da el artículo 43 del decreto reglamentario 260 del 96. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué se considera fuerza mayor, ¿sí?, a los fines de este supuesto? A ver si alguien me está escribiendo. ¿Cómo se llamaba, profe, este tipo de licencia obligatoria? La otra era la negativa y esta. Falta o interrupción de la explotación. Bien. Supuestos de fuerza mayor. ¿Cuáles son los supuestos de fuerza mayor que considera la ley en este tipo de licencias? Se considera como fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas como las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ¿sí?, todas aquellas, ¿sí?, que le impidan razonablemente al titular de la patente la explotación de la misma por cuestiones burocráticas, ¿sí?, y dependientes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Pero, si lo que existe es falta de recursos económicos o falta de viabilidad económica de la explotación, no va a ser considerado como fuerza mayor a los fines de la ley, ¿sí? O sea, la falta de recursos económicos, ¿sí?, o la falta de viabilidad económica del titular de la patente para explotarla, no es considerada dentro de los fines de la ley como un supuesto de fuerza mayor. Sí pueden ser supuestos de fuerza mayor los demás supuestos que legalmente conoce la ley, pero no la falta de recursos económicos, ¿sí? En este supuesto, en el supuesto de falta o interrupción de explotación, el INPI debe notificar, ¿sí?, al titular de la patente el incumplimiento de lo que establece el primer párrafo del artículo, ¿sí?, le va a notificar que no está explotando la patente, antes de otorgar el uso de la patente sin autorización a su titular. ¿Para qué se lo va a notificar? Justamente para que el titular pueda ejercer su derecho de defensa. En este caso nos podemos encontrar frente a las circunstancias de que el titular diga, bueno, no exploté la patente o no la utilicé o interrumpí su explotación por determinadas circunstancias. El INPI va a analizar si esas circunstancias se encuentran encuadradas dentro de esta situación y luego, ¿sí?, va a tomar una decisión en cuanto a analizar si otorga o no la licencia obligatoria por el supuesto de falta de explotación o interrupción de la explotación, ¿sí? En este supuesto el INPI va a tener 90 días hábiles, ¿sí?, para expedirse, y las decisiones tomadas por el INPI pueden ser apelables por ante la justicia federal en lo civil y comercial. Es decir, si el INPI se expide sobre la concesión de una licencia obligatoria en estas circunstancias, ¿sí?, y el titular de la patente está en desacuerdo, puede apelar esa decisión
ante la justicia federal en lo civil y comercial. ¿Esto qué va a significar? Que hasta tanto no se resuelva, ¿sí?, esa apelación, no va a quedar firme la resolución del INPI y por ende no se va a poder entregar la licencia obligatoria, ¿sí? Ahora, en este supuesto, también es importante tener en cuenta que la autoridad de aplicación, ¿sí?, previa audiencia con las partes, y en caso de que las partes no se pusieran de acuerdo, va a fijar una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será establecida según las circunstancias propias de cada caso y habida cuenta el valor económico de la autorización. O sea, en este supuesto estamos viendo que las partes se pueden poner de acuerdo en cuál va a ser la remuneración que va a recibir el titular en el caso de que se dé la licencia obligatoria por falta de explotación, y si las partes no lo conciliaran, sí, va a ser el INPI el que va a determinar cuál va a ser ese importe, analizando lógicamente de qué tipo de patente estamos hablando y cuál es la incidencia económica que tiene la explotación de esa patente dentro del mercado, ¿sí? Esto le va a permitir, lógicamente, al titular de la patente obtener una regalía mensual por la explotación de esa patente que se logra, ¿sí?, a través de un contrato de licencia obligatoria y no de un contrato de licencia voluntaria. ¿Está? Bien. Tercer supuesto que contempla la ley de patente como licencia obligatoria. Profe, en ese caso, ¿por qué plazo es la licencia del contrato, digamos? Nunca puede ir más allá de los derechos que tiene el titular. O sea, que vamos a aplicar el mismo principio que en el supuesto anterior, ¿sí? El plazo total de la patente son 20 años improrrogables, con lo cual vos podés acordar cualquier plazo, ¿sí?, o solicitarle un determinado plazo al INPI, pero nunca algo que vaya más allá de lo que el titular del derecho tiene, ¿sí? Esto quiere decir que si vos presentaste una licencia, el pedido o te otorgan una licencia obligatoria por falta de explotación, ¿sí?, a los 15 años de validez de la patente, no podás tener un contrato que exceda más de los 5. ¿Sí? Bien. Bueno, el tercer supuesto que contempla la ley de patentes como licencia obligatoria, o como dice Vergel, otros usos sin autorización del titular, es el que se conoce como licencia obligatoria producto de prácticas anticompetitivas. ¿Sí? En este supuesto tenemos un requisito previo a la concesión de la patente, que es necesitamos el pronunciamiento de la autoridad competente, que en este caso es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sobre la comisión, ¿sí?, de una práctica anticompetitiva por parte del titular de la patente. Es decir, como requisito previo a la obtención de una licencia obligatoria en el supuesto de prácticas anticompetitivas, se necesita, ¿sí?, la declaración de la autoridad competente, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en la que se determine que se ha incurrido en una práctica anticompetitiva, ¿sí? Es como si necesitara la sentencia antes de solicitar el requisito, ¿sí? Que en este caso no es una sentencia, sino que es una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El artículo 44 del decreto reglamentario dispone que de cumplirse esta condición, ¿sí?, el INPI convocará mediante una publicación en el boletín oficial y en un medio de circulación nacional
a terceros interesados en obtener licencias obligatorias y resolverá fundadamente concediendo o rechazando la licencia obligatoria pedida. O sea, ¿esto qué quiere decir? Nosotros tenemos la resolución administrativa, ¿sí?, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determina que existió una práctica anticompetitiva. Entonces, se la va a comunicar al INPI. ¿Para qué? Para que éste publique, ¿sí?, en el boletín oficial, como dice la norma, o en un diario de mayor circulación, a que cualquier tercero interesado pueda presentarse a solicitar una licencia obligatoria porque se ha incurrido en una práctica anticompetitiva. Se solicitará la publicación y deberán presentarse en un determinado plazo determinado, y luego va a ser el INPI el que va a determinar quién obtiene la licencia obligatoria en estas circunstancias. ¿Sí? Ahora bien. Profe, perdón, no entendí para qué hace la publicación en el boletín oficial. ¿Cuál era la causa? Para que cualquier tercero interesado que desee obtener una licencia obligatoria por este supuesto de práctica anticompetitiva se entere de que existe esta situación y se entere que puede solicitar una licencia obligatoria en dichas circunstancias, ¿sí? Porque vos en este caso, en el de la práctica anticompetitiva, necesitas previamente la declaración de que la práctica anticompetitiva se cometió, ¿sí? Determinan que hay práctica, me determinan a mí, Silvina Losidio, titular de una patente de invención, que incurrí en una práctica anticompetitiva, ¿sí? ¿Quién va a verificar eso o quién me lo va a determinar? Bueno, la autoridad de aplicación, que en este caso es la Oficina de Defensa de la Competencia. Una vez que se acredita que yo incurrí en esa práctica, ¿sí?, se le va a comunicar al INPI y el INPI va a publicar para que cualquier persona que desee o que quiera explotar esa licencia, explotar esa patente, pueda presentarse a obtener una licencia obligatoria en estas condiciones. El artículo que regula este supuesto es el artículo 44, que dice que será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente sin autorización de su titular cuando la autoridad competente, ¿sí?, como ya dijimos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en una práctica anticompetitiva, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿cuáles son las prácticas anticompetitivas que autoriza la ley para que se otorgue una licencia obligatoria en estas condiciones? ¿Sí? Bueno, la segunda parte del artículo 44 nos describe, también taxativamente, cuáles son los supuestos de prácticas anticompetitivas en los que se puede incurrir o en los que va a incurrir el titular para que se pueda otorgar una licencia obligatoria. ¿Sí? Dice la segunda parte del artículo 44 que a los fines de la presente ley se consideran prácticas competitivas a las siguientes. Primero, la fijación de precios comparativos excesivos respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados. ¿Sí? Precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados. Segundo supuesto, la negativa de abastecer el mercado local en condiciones comerciales razonables. ¿Sí? Cuando yo tengo el derecho, tengo una patente y me niego a abastecer el mercado local en condiciones razonables. Tercer supuesto,
El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas. Eso también es considerado una práctica anticompetitiva. Y, de acuerdo a lo que dice el inciso D, todo otro acto que se encuentre en las conductas consideradas punibles por la ley 22.262. ¿Sí? La ley 22.262 es la ley de defensa de la competencia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguna de las actividades contempladas en la ley de defensa de la competencia, es considerado como práctica anticompetitiva. Entonces, en ese caso, voy a necesitar la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diga, en esta patente de invención, cuyo titular es fulano de tal, existe una práctica anticompetitiva, ¿sí? Se ha incurrido en una de las faltas establecidas por la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, como existe esta situación, queda habilitada la posibilidad de que cualquier persona, en condiciones razonables, pueda obtener una licencia obligatoria. ¿Sí? Se deberá presentar ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y acreditar que pretende obtener una licencia obligatoria en estas circunstancias. Y va a ser la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la que va a analizar las circunstancias y va a decidir si otorga o no una licencia obligatoria en estas condiciones. Las condiciones serían que se hubiera incurrido en una práctica anticompetitiva. ¿Mm? Bien. Cuarto supuesto de licencia obligatoria. El cuarto motivo de supuesto de licencia obligatoria que tenemos en nuestra ley de patentes, la doctrina lo conoce como licencias obligatorias por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional. ¿Sí? Existe una determinada circunstancia emergente, ¿sí?, que afecta las condiciones sanitarias del Estado o la seguridad nacional, que van a habilitar, ¿sí?, la concesión de este tipo de licencias. Las licencias obligatorias contempladas en este artículo 45 van a ser otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?, a diferencia de las anteriores que siempre hablamos que las otorga el INPI, y van a ser otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional porque justamente estamos frente a un supuesto de emergencia sanitaria o de seguridad nacional, y va a intervenir, depende de la circunstancia en la que nos encontremos, ¿sí?, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Salud, ¿sí? Algunos de estos ministerios, de acuerdo a la circunstancia en la que nos encontremos, va a intervenir en el otorgamiento junto con el Poder Ejecutivo. Siempre hablamos justo en el ejemplo de las licencias obligatorias por motivos de emergencia sanitaria. Si alguien tuviera hoy una patente que sea la fórmula del producto medicinal de la vacuna del coronavirus, y un motivo de emergencia nacional, como puede ser una epidemia, puede hacer que el Poder Ejecutivo, en consonancia con el Ministerio de Salud, determine que el titular de esa patente que tiene la vacuna contra el coronavirus deba otorgar una licencia obligatoria por condiciones de salubridad. En este caso particular, acá lo que sí difiere de los supuestos anteriores es el factor tiempo, ¿sí?, porque la licencia se va a otorgar por el tiempo en el cual esa situación de emergencia deba ser cubierta o satisfecha. Una vez que desaparezca esa condición, va a desaparecer la licencia obligatoria. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 45 en relación a este supuesto? Que el Poder Ejecutivo Nacional podrá,
por motivos de emergencia sanitaria o de seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente. Su alcance y su duración se limitará a los fines de la concesión. O sea, el alcance ahí es absolutamente temporal, ¿sí? No rige esto de que lo voy a tener por todos los años que reste la explotación de la patente del titular, sino que se va a circunscribir pura y exclusivamente al periodo de tiempo que esa situación de emergencia nacional lo requiera. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa, profe? Luego vuelve a su titular, ¿sí? ¿Por qué? O sea, su titular la va a seguir explotando de forma exclusiva sin necesidad de tener que permitir la licencia obligatoria, ¿sí? O sea, en este supuesto va a ser el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo Nacional, con los ministerios que correspondan, el que le va a imponer al titular de la patente que debe de celebrar una licencia obligatoria. ¿Por qué periodo de tiempo? Por el periodo de tiempo en el que esa circunstancia lo amerite. Acabado ese tiempo, yo hablo del ejemplo de la vacuna, pero también podría ser en un supuesto, no sé, de un estado de sitio, o en un supuesto de un terremoto o de un maremoto, que se determine que por cuestiones de salubridad, porque acá se está afectando un interés mayor que el interés individual del titular de la licencia, sino que se está afectando el interés de toda la población. Entonces, como hay un interés superior al interés del titular, que es el bienestar, la salubridad o la seguridad de toda la nación, es el Poder Ejecutivo el que determina que se conceda la licencia obligatoria por el periodo de tiempo en que esta circunstancia extraordinaria así lo determine. Finalizado ese periodo de tiempo, va a desaparecer la licencia obligatoria por motivos de sanitarios o de seguridad nacional, y su titular va a conservar nuevamente la explotación exclusiva. ¿Sí? ¿Se entendió, Fabiola? Gracias, sí. Bien. Bueno. Y el último supuesto, ¿sí?, de licencia obligatoria se da cuando existe lo que se llama dependencia de patente. La dependencia de patente básicamente es porque existe una primera patente y una segunda patente. Y la segunda patente, para poder ser explotada, necesita de los derechos de la primera. O sea, yo, titular de la segunda patente, no puedo explotar mi patente sin infringir los derechos del titular de la primera patente. Entonces, en este supuesto, ¿sí?, se concederá el uso sin autorización del titular para permitir la explotación de una patente, la segunda, que no puede ser explotada sin infringir la primera. ¿Sí? O sea, yo le voy a dar el derecho de la licencia obligatoria al titular de la segunda patente, ¿sí?, sobre los derechos del titular de la primera. ¿Sí? Siempre y cuando se den determinadas condiciones o determinadas circunstancias. ¿Sí? La primera es que la invención de la segunda patente suponga o represente un avance técnico significativo con respecto a la primera. ¿Sí? Estoy avanzando en el conocimiento en la segunda patente. Estoy mejorando el conocimiento de la primera en la segunda. Profe, ¿son las que vos habías nombrado como patentes de perfeccionamiento?
Exacto, exactamente. Patentes de adicción o de perfeccionamiento, ¿sí? Que yo les comenté en la clase pasada, que son aquellas que perfeccionan a una patente ya existente. Entonces, en ese caso, se tienen que entrecruzar los derechos para que el titular de la primera patente pueda explotar su patente utilizando los derechos de la segunda y el titular de la segunda explotar la patente contando con los derechos de la primera. Bien. El segundo requisito que se debe dar para que se obtenga una licencia obligatoria en el caso de dependencia de patentes es que el titular de la primera patente tenga derecho de obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención en relación a la segunda, ¿sí? O sea, en este caso se van a equiparar el titular de la primera patente y el titular de la segunda patente, van a obtener licencias cruzadas para la explotación. Y el inciso C dice que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente. Acá se da la dependencia de patentes, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la segunda patente depende de la primera, ¿sí? Y es necesaria o es necesario que el titular de la segunda patente cuente con los derechos que tiene el titular de la primera patente, se puede obtener una licencia obligatoria sin autorización del titular. ¿Sí? O sea, por más que el titular de la primera patente se niegue a otorgarme los derechos, a mí, que soy el titular de la segunda patente, puedo solicitarle al INPI una licencia obligatoria siempre y cuando se den estas circunstancias. Lógicamente que en este caso yo, titular de la segunda patente, voy a tener que permitirle todos los derechos, ¿sí?, al titular de la primera patente. Porque a partir de ese momento, en este caso, las patentes van a quedar entrecruzadas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, esos son los 5 supuestos taxativos de licencias obligatorias que existen dentro del marco de nuestra ley de patentes. ¿Están claros? O sea, ¿pueden identificar qué es cada uno? ¿Qué me mandas acá, Yelen? No, profe, es para preguntaron en el grupo y les había pasado lo mismo que a mí, que primero miré la ley desactualizada y no me coincidían los artículos. Entonces le pasé la que encontré actualizada con lo que estás diciendo. Ah, bien, bien, bien. No. A mí me pasa que como no estoy en el grupo de ustedes, como que no entiendo. Entonces, de golpe veo acá esto y no sé qué es, pero no es para mí. Bien. Bueno, entonces, escuchen lo que les voy a decir. Siempre se pregunta en el examen licencias obligatorias. ¿Escucharon? Voy a poner una pausa. Listo. Bueno. Y lo último que nos queda por ver en el título tercero son los certificados de modelos de utilidad, que ya vinimos explicando a lo largo de todas las clases, ¿sí?, en qué consisten. Según algunos autores se las llama pequeñas invenciones, ¿sí?, porque el modelo de utilidad cubre la zona de la creación de la forma, es decir, se le da una nueva forma a un determinado objeto, lo que le permite a ese objeto obtener una nueva función, ¿sí?, y a través de esa nueva función que tiene el objeto, se contempla la existencia del certificado de modelo de utilidad. A diferencia de la patente de invención, ¿sí?, lo que le falta al modelo de utilidad es la actividad inventiva, ¿sí? Sí tiene novedad, sí tiene aplicación industrial, pero carece de actividad inventiva. ¿Por qué? Porque la actividad inventiva ya existe. Yo le estoy dando una nueva función,
una nueva modalidad, un nuevo uso a algo que ya existe, ¿sí? Entonces, si les preguntan qué diferencia tiene una patente de invención de un certificado de modelo de utilidad, ustedes tienen que tener en claro que el certificado de modelo de utilidad carece de actividad inventiva, ¿sí? Estos modelos de utilidad o certificados de modelos de utilidad están definidos en el artículo 53 de la ley, ¿sí? Como toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos o objetos conocidos que se presenten a un trabajo práctico, o cuando importen una mayor o mejor utilización de una función a la que ya está destinado, y le conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación que se justificará por el título denominado certificado de modelo de utilidad, ¿sí? Ese certificado de modelo de utilidad nosotros ya vimos, ¿sí?, que tiene un plazo de duración o de vigencia de 10 años improrrogables, ¿sí? Es lo que surge del artículo 54, que se cuenta también a partir de la fecha de presentación de la solicitud y que también estará sujeto al pago de los aranceles que establezca el derecho reglamentario, ¿sí? Como son pequeñas invenciones, ¿sí?, se reduce el plazo de 20 a 10, pero se cuenta siempre igual, a partir de la presentación de la solicitud, ¿sí? Otra diferencia que existe en cuanto a los certificados de modelo de utilidad y a las patentes de invención, nos la da el artículo 55 en cuanto a los requisitos, ¿sí?, que habla de la novedad nacional y el carácter industrial, que debe de tener obligatoriamente un certificado de modelo de utilidad, sin exigirnos la actividad inventiva o la novedad de carácter internacional, ¿sí? Que la novedad de carácter internacional, acuérdense que es una característica propia de las patentes de invención, ¿sí? El trámite para la presentación de la solicitud del modelo de utilidad también se realiza frente a la misma autoridad de aplicación que vimos para las patentes, o sea que el procedimiento lo remitimos a todo lo que explicamos para patentes de invención ante el INPI, y examinados los requisitos, si la autoridad de aplicación corresponde o estima que corresponde, va a expedir el certificado de este título de propiedad industrial. Recuerden, sí, que los pedidos pueden ser convertidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que la solicitud de una patente de invención puede ser convertida en un modelo de utilidad y viceversa? Y eso se da cuando, por ejemplo, la autoridad de aplicación analiza o determina que falta algún requisito, ¿sí? Es más común que se dé cuando se pretende obtener un certificado de modelo de utilidad, porque, por ejemplo, la autoridad de aplicación determina que sí es novedoso, ¿sí?, que sí es de aplicación industrial, pero que carece de actividad inventiva. Entonces, en ese caso, si yo presenté el pedido de otorgamiento de una patente de invención, puedo convertirlo automáticamente al pedido de un certificado de modelo de utilidad. O bien puedo, sí, respetar lo que la autoridad de aplicación me dice y completar el pedido de la solicitud en el tiempo estipulado. Pero muchas veces es imposible completar el pedido de la solicitud, porque si realmente
al certificado de modelo de utilidad le falta la actividad inventiva, ¿sí? No hay actividad inventiva, no hay forma de suplirlo, pero sí hay forma de obtener este segundo título de propiedad. Profe, o sea que de patente a certificado es fácil transformarlo, porque Sí. es porque le falta, pero de certificado a patente no sucede, digamos. No, es más complejo de acreditar, ¿sí? Lo que sí sepan es que la ley permite ambas cosas. Bien. El artículo 59 habla de la nulidad y la caducidad de las patentes y de los certificados de modelos de utilidad, ¿sí? Básicamente, todas las patentes de invención y los certificados de modelo de utilidad serán nulos, ya sea total o parcialmente, cuando se hayan otorgado en contravención con las disposiciones de esta ley, ¿sí? Una nulidad genérica. Y la caducidad de los mismos se produce al vencimiento de su vigencia, o sea, 20 años para las patentes y 10 años para los certificados de modelos de utilidad, o en caso de renuncia del titular, el titular renunció al derecho, entonces se produce la caducidad, o en el caso en que el titular no cumple con el pago de la tasa anual del mantenimiento de la patente o del certificado de modelo de utilidad que establece el decreto reglamentario, entonces también se produce la caducidad por falta de pago. Y cuando, concedido el uso a un tercero, no se explota la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente. Esos son todos los supuestos de caducidad que prevé la ley. La ley permite también, ¿sí?, que si la caducidad se produce por una decisión administrativa, ¿sí?, esta resolución pueda ser recurrible judicialmente. ¿Por qué digo solo si la caducidad se produce por una resolución administrativa? Porque si la caducidad se produce por la extinción del tiempo, 10 o 20 años, es una caducidad de pleno derecho. Ahí no interviene una resolución administrativa. Ahora, si la caducidad se produce porque la autoridad de aplicación determina que no se pagó el canon correspondiente al mantenimiento del derecho, en ese caso sí puede el titular de la patente o del certificado de modelo de utilidad recurrir judicialmente a hacer el reclamo. ¿Sí? La ley de patentes continúa hablando en el capítulo 5 de procedimientos administrativos, ¿sí?, que son bastante largos, de la organización del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ¿sí? Y luego de las disposiciones finales y transitorias de esta ley. Eso no me interesa que lo sepan, ¿sí? O sea, no voy a pedir que cuando hablemos de patentes sepan toda esa parte que es una parte burocrática y administrativa, pero sí que sepan todo hasta acá, ¿sí? O sea, todo lo que vimos hasta el artículo 66, ¿sí? Que ese es el último capítulo que habla de nulidad y caducidad de las patentes y modelos de utilidad. ¿Está?
otra ayudita que tienen ahí, que el resto de lo que está no es necesario que lo marquen de esto de la estructura. Entonces, básicamente, con todo lo que vimos en clase, ¿sí? Más el análisis de la ley, más el análisis del artículo de Elisa Liz, tendríamos cubierto, ¿sí?, el contenido de las patentes de invención y de los certificados de modelo de utilidad. ¿Está? Bueno. ¿Quieren o necesitan hacer alguna pregunta respecto de este tema? Profesora, Sí. buenas tardes. Cuando la patente caduce en alguno de los supuestos del artículo, caduca. Cuando incurre en uno de los supuestos del artículo 62, ¿pasa a ser de dominio público la patente? Sí, sí, absolutamente. Lo que Por pasa más que no hayan pasado los 20 años. Esa. ¿Cómo? ¿Me explico? Si la patente caduca antes de los 20 años, sí, pasa a ser de dominio público. Es que el tema es así. La caducidad puede darse de pleno derecho, como es el supuesto del transcurso del tiempo, o por ejemplo, no cubrir el pago de la tasa anual de mantenimiento de la patente o del certificado de modelo de utilidad. La sanción es la misma, ¿sí? Siempre se produce la caducidad. Lo que pasa que en un caso se produce de pleno derecho y en otro caso se produce por una resolución administrativa determinada. La consecuencia va a ser siempre la misma, ¿sí? Va a pasar al dominio público, pero en una de pleno derecho y en otra por una determinada resolución. De acuerdo, muchas gracias. ¿Entiende? Bien. Profe, yo tengo una duda de marcas, de un poquito antes. Es nada, si me puede dar un ejemplo de cuando hablábamos de denominación de origen. Un ejemplo de la vida cotidiana como para fijarlo mejor. La denominación de origen tiene que ver con el origen del producto que vos querés distinguir, ¿sí? Puede ser una denominación de origen que abarque a una región, ¿sí?, determinada, o a un país determinado, ¿sí? No sé, alfajores cordobeses. ¿Me entendés? Vos ya estás dando una noción del origen de donde proviene ese producto o ese servicio. Claro, profe, yo había entendido como vinos mendocinos, y eso no se puede patentar. Claro, vinos cordero patagónico. Claro. ¿Está? O sea, básicamente es lo mismo con distintas provincias de ejemplo, pero se refiere a eso, ¿sí? Yo no puedo incluir, porque este es el tema, no puedo incluir en la marca, ¿sí?, la denominación de origen del producto, ¿sí? No sé, salamines tandileros, o tandilenses, no sé cómo se dice ahí, estoy medio mal. Bien, porque estoy dando dentro, o sea, estoy incorporando dentro de la marca el origen que tiene el producto o el servicio. Y eso no está permitido. ¿Está? Sí, y una última pregunta, profe. ¿Arbitraje a qué bolilla pertenecería? Porque no estamos pudiendo encontrar la bolilla. ¿Del programa? Sí. Ajá. A ver si tengo programa acá a la vista, si esto es... De memoria no me acuerdo. Nosotros vamos a arrancar en esta segunda parte con la bolilla 6, ¿verdad? No. Ya la dimos.
garantías también lo dimos en la primera parte, o sea que ahora tenemos la 10, que es seguros, ¿sí? La 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la parte pertinente de la 17 de transporte, porque ya vimos en la primera parte transporte terrestre de carga, y ahora vamos a ver la parte, o vieron en las clases plenarias, la parte de aéreo y marítimo, ¿sí? Y se me terminó la hoja a mí. Le falta bolilla 7, profesora, que es mercado de capitales. Ah, perdón, sí. Y bolilla 7, que es mercado de capitales. Sí. La parte de la resolución de conflictos en realidad está incorporada de arbitraje, está incorporada a todo el arbitraje en general en materia mercantil, ¿sí? O sea, se refiere a cualquier tipo de conflicto que en materia mercantil se pueda dar, aplicado a todas las figuras que vimos a lo largo del programa, ¿sí? Sobre todo, más que nada, a la parte primera que me tocó dar a mí, que es toda aquella parte de los contratos, ¿sí? Bueno, a eso se aplica, o sea, no está determinada en un módulo en particular, pero sí es de aplicación conjunta a todas las figuras contractuales que se van analizando a lo largo de la materia, ¿sí? Por eso funciona el arbitraje comercial. ¿Está? O sea que nosotros estaríamos hablando de que estamos con el módulo 7, ¿sí? Que es el primero de mercado de capitales. Ese ya lo terminaron de ver. Lo vieron con el doctor Ramos Mauriño. Nos falta una clase, creo. Ah, bien. Una clase, ¿qué es? ¿Mañana o pasado? Claro, porque nos falta El jueves. el jueves. Después el viernes otra de seguros y el lunes, feriado, vamos a tener otra de seguros porque no llegamos. Bien, ¿van a tener una de repaso? No, de tema, porque falta. Bien, perfecto. Bueno, eso es lo que queda, o sea, que tienen esta parte, la parte de bolsa, ¿sí? Y luego, a partir de la 10 en adelante, todo. Esta parte es mucho más corta, se dieron cuenta que en la primera parte tuvimos muchos más temas, ¿sí? Con lo cual, al ser más corta, nadie venga sin leer todos los módulos, ¿sí? Profe, y una consulta, ¿cómo será? ¿Tendremos que preparar tipo un tema o nos van a ir preguntando cada uno de su tema? Como para tener una idea. Yo no sé si lo vamos a implementar exactamente igual, pero el cuatrimestre pasado les dimos la opción de que si querían arrancar el examen exponiendo un tema, o si querían que nosotros preguntáramos directamente, ¿sí? Lo que sí les aclaro es lo siguiente, hubo gente que eligió exponer y gente que dijo, no, libre, me voy a preguntas. No se confíen en que eligen un tema en este sentido. Cuando usted elige un tema, se supone que es el tema que más sabe de todo el programa sobre el que va a rendir. Entonces, si van a elegir un tema, tengan en cuenta que sea algo que realmente lo sepan como el abecedario, ¿sí? De la A a la Z. No sé, por ejemplo, digo, si van a elegir algo de seguros, ¿sí? Y van a empezar a hablar del reaseguro, sepan todos los puntos del programa que pide el reaseguro, ¿ok? Porque se supone que si ese tema es el que yo elijo, es el que domino y sé. Ahora, si ese tema que yo elijo no lo sé,
ya directamente no me va a dar derecho a que yo pueda pasar a otras preguntas, porque yo ya elegí tema. ¿Se entiende? Entonces, yo estimo que ahora sobre jueves o viernes hablaremos con el resto de los miembros de la cátedra a ver si lo vamos a hacer igual, que no tengo ningún problema. Ustedes pueden elegir un tema o pueden elegir que nosotros preguntemos libremente. Solamente tengan en cuenta que si eligen un tema, ese es el tema que ustedes mejor saben. Con lo cual, en ese tema no se puede patinar.